Abrimos ya nuestra sección de todos los martes del Mundo en Guerra, con Bruno Navarro, militar en excelencia y analista en seguridad y defensa. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Hoy hablamos de yihadismo. Ayer se detenía un presunto yihadista, dos hombres, uno en Cataluña y otro en Vitoria. Uno de ellos por su presunta relación con el yihadismo y otro por pertenencia a organización terrorista y captación. ¿Son estos los perfiles de un terrorista que está a punto de atentar o los que captan a otros para hacerlo? Pues la realidad es que es ambos. La línea entre lo que hace un individuo aislado o una célula, si forma parte de una célula, no siempre está clara porque sí que existen perfiles de yihadistas, cómo es un yihadista, quién es más perfiles de qué tipo de persona es más posible o probable que se convierta en yihadista, o una vez que tenemos los yihadistas, estudiar qué tipo de personas son o de qué rangos de cultura, de conocimientos religiosos, de educación, de trabajo, de orígenes, de población, etcétera. Hay una serie de perfiles. Pero el perfil del yihadista a la hora de en qué actividades se centra no está tan claro, porque realmente son multitarea, que está muy de moda hoy. Pues realizan muchas actividades, ¿no? Lo mismo se están autorradicalizando, que están radicalizando los demás, que están emitiendo propaganda, que están captando fondos, que están enviando gente a Siria o que están viajando ellos mismos a Siria o atentando aquí en España, ¿no? En España, en el país en el que vivan, ¿no? Se dedican a varias de estas actividades o incluso a todas ellas, ¿no? Y ayer, los ejemplos de ayer son de esto precisamente, ¿no? Por un lado tenemos el detenido en Cataluña, que realmente cuya única actividad era el riesgo de atentado, una persona muy radicalizada y muy violenta que estaba ya amenazando y que había indicios de que podía realizar un atentado inminente. Ese era el tipo, ¿no? Pero el detenido en Vascongadas realmente era miembro, por así decirlo, del Estado Islámico, emitía su propaganda, radicalizaba a gente, incluso quería radicalizar a niños, captaba, favorecía el regreso de los que estaban, de yihadistas que estaban en Siria, que volvieran a Occidente, y también les ayudaba estando allí. Pero a la vez había un elevado riesgo de atentado y había realizado una serie de amenazas y avisos y había hablado de determinadas cosas que daban a entender que podía decidirse él mismo a dar el paso. Luego realmente es un poco de todo. La semana pasada el Daesh difundió un vídeo amenazando con volver a atentar en Cataluña. ¿Hasta qué punto esta amenaza es real? Pues una amenaza muy real, especialmente porque hablamos de Cataluña, hablamos de Barcelona. Cataluña tiene el mayor número proporcionalmente de radicalizados, de yihadistas, pues, o de potenciales yihadistas, con lo cual es evidente que a mayor abundancia, mayores posibilidades de atentado, ¿no? Y por otro lado, porque estamos en Navidad y hay una cosa que hay que dejar bien clara. El Estado Islámico, Al-Qaeda, etcétera, el yihadismo internacional en suma, no nos ataca para atacar nuestra democracia, que es lo que se le llena la boca a todos los políticos. No quieren atacar nuestros valores democráticos, nuestra democracia. No. Lo que quieren acabar es nuestro modo de vida occidental cristiano. Es eso. Por lo tanto, Navidad es ideal, porque están además dentro de la Navidad, especialmente los mercados navideños, para que no quepa lugar a dudas, ¿no? También atenta en Navidad en otros lugares, pero bueno, mercados navideños es ideal, ¿no? O cualquier cabalgata de Reyes, etcétera, ¿no? Porque ese es el objetivo, ¿no? Con lo cual sí que es real la amenaza, evidentemente. Sabemos que Cataluña es una de esas regiones donde tienen la mayor comunidad de salafistas en España. En teoría es el Islam más radical, pero ¿por qué los salafistas son potencialmente más peligrosos? Bueno, las corrientes salafistas y las wahabitas son las más radicales dentro del Islam, como bien has dicho. Dentro de un Islam, de un islamismo, que es la politización del Islam o el Islam político, ¿no? Que es el islamismo, que de por sí no es pacífico. Eso de que el Islam es una religión de paz habría que verlo un poco más en detalle, ¿no? El islamismo busca imponer la Sharia por la fuerza, busca imponernos a todos, a ellos y a los que no somos como ellos, busca imponernos un sistema que no solamente es religioso, sino que es político, es jurídico, es social, es económico. Todo ese sistema que es el islamismo nos lo quiere imponer por la fuerza, porque si no, no sería imponer, si lo impones por la fuerza. Bueno, ahora, ¿cómo lo impongo? Pues hay grados de esa fuerza, esa violencia, hay grados. Y dentro de esos grados, el más extremo es precisamente las corrientes salafistas y similares, ¿no? ¿Por qué son más peligrosos? Porque una vez que uno es salafista, el paso que hay que dar para lo siguiente, que ya solo te queda pasar a ser yihadista y matar gente, ese paso es muy pequeño.
¿Y cuáles son los pasos que sigue la policía para desactivar las células yihadistas? Bueno, los pasos, lo que voy a decir es de perogrullo, ¿no? Porque nos lo podemos imaginar todos, ¿no? Cómo funcionan los servicios policiales, ¿no? Que es vigilar, recolectar una información, ¿dónde? Pues en las mezquitas, en las cárceles, en la calle, en los barrios, en las comunidades, etcétera, ¿no? Esa información la analizas, la cotejas, la conviertes en inteligencia. Esa inteligencia al final te lleva a unas líneas de investigación que, tirando del hilo, investigando y recogiendo más información, acaba con detenciones, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto en España se ha llegado a un punto de una profesionalidad muy elevada, ¿no? Tanto por parte del CNI como de la Policía, Coordinación de la Policía y la Guardia Civil, especialmente, tiene un nivel muy elevado. Mucho que ver tiene esos años de terrorismo contra ETA, que han creado ese callo y ese conocimiento, que luego se ha aplicado inmediatamente al terrorismo yihadista. Entonces, somos muy buenos en eso. El problema es que si los poderes públicos no hacen, y no lo hacen, no toman las medidas políticas necesarias porque con las medidas policiales no es suficiente, porque cada vez son más y cada vez es más peligroso, ¿no? Pues esto es lo que pasa, que como no se toman las medidas adecuadas, nuestra policía, por muy buena que sea, no va a evitar que en el futuro nos veamos como en Francia, como en Bélgica, como en Gran Bretaña, e incluso mucho peor, porque todo esto solamente va a ir empeorando. La semana pasada, un atentado yihadista en un mercado de Navidad en Estrasburgo volvía a poner en alerta a toda Europa. Un terrorista que ya estaba fichado por la policía. ¿Cómo es posible entonces que pudiese atentar? Sí, y argelino, porque dicen francés, sí, francés de origen argelino, al igual que eran argelinos los dos que han sido detenidos ayer en España, ¿no? Curioso, porque en España se suele detener a marroquíes, es la nacionalidad de pasaporte o de origen de la mayoría de los atentados suele ser, o de los detenidos suelen ser marroquíes, pero también hay mucho argelino y cada vez más, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que lo que me preguntas es que es bien enlazado con lo que he comentado antes, es que la solución no es policial, y Francia ha llegado al punto ya desde hace un tiempo, y Gran Bretaña igual, que la solución policial no es suficiente, es decir, que ya no les vale, ya no pueden vivir puedo controlar a la gente, no pueden controlar, porque tiene una proporción de población musulmana tan elevada, de un 8 al 9%, que se dice fácil, que eso genera también una proporción de radicalizados muy grande. Y no es, si yo tengo 10 musulmanes voy a tener un radicalizado, si tengo 100 tendré 10, no es precisamente aritmética, es como poco, es geométrica. Significa que con esa población, esas masas de esas comunidades enormes y cerradas, lo que crea es muchísima más radicalización, una proporción de radicalizados mayor que en países donde tenemos menos población musulmana, como es España, que tenemos la mitad más o menos. ¿Esto qué significa? Que no pueden controlarla. El terrorista de Estrasburgo tenía la ficha S que se llama, que es lo máximo que uno puede estar fichado por yihadismo en Francia. Ese es el extremadamente radicalizado. No tanto como para detenerte, porque aún no has cometido un atentado, ni has amenazado directamente hoy que vas a matar a alguien. Con lo cual, no te puedo detener, pero eres un radicalizado extremo. Tienen 20.000 fichas S. Es literalmente imposible controlar ni siquiera la 10ª parte de ellos. No hay efectivos policiales, no hay medios en un Estado que no puedes tener la mitad de la población, no puede ser policía. Con lo cual es imposible, han llegado ya al punto en el que eso no tiene solución. Claro, dicen, ¿pero por qué no se le tenía en la cárcel? Bueno, porque es verdad que había estado condenado penas de cárcel en Francia y en Alemania, que había tenido 27 investigaciones, crímenes y juicios, pero al final él había pagado sus culpas y ahora estaba limpio. Peligroso, sí, pero bueno, en un Estado de Derecho teóricamente no podemos hacer nada. Y ese es el problema que tiene Francia hoy y que tendremos todos en el futuro. Pues Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, gracias a vosotros.